imputados en el caso Procultura. Vamos a tomar contacto de inmediato con Andrea Pino, que nos va a contar. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un duro revés para el Ministerio Público, particularmente para la Fiscalía Regional de Antofagasta, que está indagando este caso Procultura. Recordemos que el pasado 3 de febrero el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió decretar la medida cautelar de arraigo nacional para los 4 imputados que quedaron en esa situación, en este caso Procultura, y lo que buscaba el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Regional de Antofagasta, era cambiar la medida cautelar a una de mayor intensidad o prisión preventiva o en su lugar también arresto domiciliario total. Aquello no ocurrió. La séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió ratificar el fallo del séptimo Juzgado de Garantía y de esa forma se mantienen con las medidas cautelares con las que habían quedado estos 4 imputados. Hablamos de arraigo nacional. Y por esa razón se habla de un duro revés para el Ministerio Público, un golpe para las pretensiones de la Fiscalía en este caso. Vamos a revisar lo que dijo el presidente de la séptima sala de la Corte de Apelaciones a propósito de esta decisión. En cuanto a la prognosis de pena, es dable considerar que las que arriesgan los imputados, con los antecedentes que obran en esta etapa procesal, dicen relación con una pena de simple delito. A lo anterior se suma el hecho de que no han sido invocados antecedentes penales respecto de ninguno de los imputados, ni aquellos que permitirían concluir la inexistencia de arraigo domiciliario y familiar. Así las cosas, parecen más factible considerar la concurrencia de circunstancias que atenúen la responsabilidad penal que atribuir circunstancias agravantes. En línea con lo que ya había fallado el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la séptima sala de la Corte de Apelaciones entonces no acoge la solicitud del Ministerio Público y decide mantener las medidas cautelares para los imputados en el caso Procultura. Vamos a revisar también lo que dijo el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, sobre esta decisión. Todos los antecedentes se encuentran contenidos en la solicitud de desafuero que fue presentada en su oportunidad en la Corte de Apelación. Muy escueta declaración del fiscal de Antofagasta a propósito de este revés que sufre el Ministerio Público en la séptima sala de la Corte de Apelaciones. Vamos a revisar también lo que dijeron los abogados defensores, los abogados que representan a los imputados en esta causa, particularmente el abogado Cristian Arias, que representa al psiquiatra Alberto Larraín. Revisemos. El Ministerio Público es evidente que no tiene un caso. Es evidente también, y era evidente, que la decisión del juez de garantía estaba extremadamente fundada, tal como lo está esta resolución de la Corte, a diferencia de algunos que vociferaban por todos lados diciendo que se trataba de un extremo de garantismo y cosas así, que evidentemente no es así. 4 jueces con sólidos fundamentos han dicho que el Ministerio Público no tiene un caso, y no lo tiene. Eso. Las conversaciones de WhatsApp, ese es un punto muy interesante y justamente fue recogido ahora tanto por el Juzgado de Garantía de Santiago como también por los ministros de la Corte, que han sido conversaciones que se obtuvieron y se expusieron de forma fragmentada, es decir, seleccionada arbitrariamente para justificar una teoría del caso de la Fiscalía que en realidad no tiene ningún asidero. Entonces, es muy importante cuando se seleccionan mensajes, cuando se expone una conversación, que sea expuesta en el contenido completo y en el contexto en el que se dieron esas conversaciones. Entonces, eso yo creo que quedó muy acreditado con la resolución de la Corte, que efectivamente fueron antecedentes fragmentados. La próxima semana, Cristian, está pendiente la audiencia, que recordemos que fue reprogramada, la audiencia en donde se va a revisar la solicitud del Ministerio Público para el desafuero del gobernador Claudio Rego. Eso se va a ver el día martes, está pendiente, así que probablemente en esa audiencia ya vamos a conocer la decisión de la Corte de Apelaciones respecto del posible desafuero de Claudio Rego, gobernador metropolitano. Pero la investigación sigue su curso, ese hito de todas formas es muy
muy importante teniendo en cuenta que declaraciones de, por ejemplo, el abogado querellante Pablo Tolosa, quien sostiene que el caso Procultura no se sostiene sin la figura del gobernador Claudio Orrego, entonces puede ser determinante lo que ocurra el próximo día martes también en la Corte de Apelaciones a propósito de esta audiencia para revisar la solicitud del Ministerio Público sobre el posible desafuero del gobernador. Claro, y en esa misma línea, el abogado de María Constanza Gómez, Sebastián Soto, ha sostenido que aquí hay antecedentes falsos en la presentación de esas acusaciones. Así que complejo lo que está ocurriendo ahí. Veremos a qué se decide el próximo martes.